El ataque de Usopp no solo afectó a Midoriya, All Might, Bakugo y Uraraka, aunque fueron ellos los que acapararon toda la atención. Pero muchas más personas cambiaron profundamente, para bien o para mal. La clase 1A fue la clase más joven en tener una experiencia como esa. Podrías verlo como algo malo, inspirando un sentimiento de inseguridad. O podrías verlo como algo bueno. La clase 1A tenía más experiencia luchando contra villanos y siendo héroes que incluso algunos de tercer año. Cuando Kurohiri teletransportó a la clase, todos terminaron en un lugar que los puso en desventaja. Con alguien que los puso en desventaja. En la zona de tormenta aguacero estaban Hiro y Agakure. Con la lluvia constante, a Hiro le resultaba difícil escuchar a alguien y usar sus habilidades de sigilo. La lluvia cayó sobre Agakure, haciéndola visible. En la zona inundable estaban Yaoyorozu, Ojiro y Mineta. Desgastaría a Yaoyorozu para hacer una balsa completa, pero aparte de eso, su peculiaridad era increíblemente flexible, por lo que no tenía ninguna debilidad aparente. Ojiro era bueno peleando en las ciudades, usando su cola para impulsarse desde el suelo y las paredes. No podría hacer eso en un barco. Mineta estaba allí porque Yaoyorozu lo distraería. En la zona de conflagración estaban Asui, Otsu, Todoroki y Koga. Su tenía una debilidad muy aparente por el fuego. Solo se había visto a Todoroki usando hielo, y las constantes llamas eternas lo debilitarían. Ningún animal podría sobrevivir en un lugar que está constantemente en llamas, lo que hace que la peculiaridad de Koga sea inútil. En la zona montañosa estaban Tokoyami y Kaminari. Kaminari no se podía poner en las zonas de tormenta de inundación o aguacero, pero aparte de eso, su peculiaridad no tenía una debilidad. Entonces lo pusieron en la zona montañosa. La peculiaridad de Tokoyami era bastante versátil, por lo que realmente no importaba en qué zona lo pusieran. Excepto, su debilidad a la luz. Sería muy difícil para Kaminari y Tokoyami trabajar juntos. En la zona de ruinas estaban Bakugo y Kirishima. Sus dos peculiaridades fueron útiles sin importar cuál fuera la situación, por lo que simplemente se colocaron en la zona de ruinas. Y, ya sabes, por conveniencia de la trama, no me juzgues, no soy un escritor perezoso, este fic tiene más de 50,000 palabras. Kurohiri no pudo teletransportar a los estudiantes restantes. Uraraka, Ida, Shoji, Sato, Ashido, Onina, y Zero. Siguieron peleando en la puerta. Zona de tormenta de aguacero. Hiro se escondía en un estacionamiento de varios pisos, tratando de escapar no solo de los villanos que la perseguían, sino también de la lluvia y el viento torrenciales. ¿Cómo consiguen siquiera esta cantidad de agua y viento aquí? Ella se preguntó. Conectó el conector de sus auriculares en el suelo debajo de ella. Todo estaba tan ruidoso y amortiguado por la lluvia, pero casi podía distinguir el sonido de pasos en el piso más bajo del estacionamiento. Ella corrió, aquí, para encontrar pisos superiores. Estar aquí de alguna manera, dijo alguien. Hiro apenas podía entender lo que decían, pero sabía que la estaban buscando. No puedo confiar en mi peculiaridad para encontrarlos, pero tal vez podría enfrentarlos de frente. Tengo una oportunidad con mis altavoces, pero eso sigue siendo arriesgado. Esto fue real. Verdaderos villanos. Amenaza real. Vida real. Pensó en los otros estudiantes. Me pregunto si alguno de mis compañeros de clase está aquí. Si los villanos sabían cuáles son nuestras peculiaridades, entonces posiblemente me enviaron aquí a propósito, sabiendo que estaría en desventaja. O podría ser simplemente una coincidencia. Decidió dirigirse al último piso del estacionamiento. Tal vez sería capaz de saltar a otro edificio desde el techo, o al menos tener una mejor vista del área y ubicar la salida. ¿Quién más estaría en desventaja aquí? Su mente repasó los nombres de sus compañeros de clase y sus peculiaridades. Quizás Shoji. Le costaría mucho oír como yo. O Mina porque su ácido sería lavado. Llegó a la azotea, pero inmediatamente se retiró al interior del edificio. El viento y la lluvia eran aún peores en una elevación más alta que en el suelo. Ella juró. Apenas puedo ver con toda esta lluvia, y el viento sigue empujándome, estropeándome el equilibrio. Volvió a enchufar el conector de sus auriculares en el suelo y escuchó que los villanos se acercaban. Hiro respiró hondo y se obligó a salir al techo. Si no estuviera ya mojada, se habría empapado en segundos. Se cubrió la cara con el brazo y miró a su alrededor. A un lado del garaje había un edificio pequeño. Era demasiado lejos de un salto hacia abajo. En el otro lado había un edificio lo suficientemente alto como para saltar, pero sus cimientos se habían derrumbado y ahora estaba en un ángulo torcido.
Detrás y delante del edificio había calles. La calle principal tenía un pequeño grupo de villanos caminando por ella, aparentemente imperturbables por la lluvia. Sin embargo, el callejón estaba vacío. Miró alrededor del borde de la cúpula y vio que una pequeña sección estaba ligeramente más iluminada que el resto. Apuesto a que esa es la salida. Pero está un poco lejos, y superar a estos villanos no será fácil. Intentó volver a enchufar el conector de sus auriculares en el piso, pero la tormenta era demasiado fuerte en el techo. Ella no podía oír nada. Hiro caminó hacia el lado del techo donde estaba el edificio torcido. Esos villanos estarán aquí pronto. Miró hacia abajo, preparándose para saltar. Aquí va nada. Zona de inundación no. No puedo morir antes de tocar tus tetas. Mineta gritó mientras se abalanzaba sobre Yaoyorozu, sus ojos soltando una fuente de lágrimas. Dio un paso hacia atrás cuando Ojiro agarró a Mineta y lo sujetó. No creas que tenemos asuntos más importantes de los que preocuparnos. Ojiro gritó de vuelta, frustrado. Mineta continuó agitándose y su llanto se intensificó. Acordado. No tenemos tiempo para discutir. Tenemos que encontrar una manera de escapar, dijo Yaoyorozu, escaneando las aguas debajo. Los tres estaban en un bote relativamente grande, y muchos villanos nadaban en las aguas que los rodeaban. Cuando los arrojaron por primera vez al lago, Yaoyorozu casi había sido partido por la mitad por un villano con aspecto de tiburón. Ojiro casi había logrado salvarla, usando su cola para impulsarse a través del agua. Él la había subido al bote, y poco después Mineta la siguió. Las cosas que Mineta podía obligarse a hacer cuando veía a una chica atractiva. Después de que todos estuvieran en el bote, Mineta tuvo un colapso mental y arrojó varias de sus bolas pegajosas al agua. Todos se explicaron sus peculiaridades, y ahora estaban tratando de pensar en una salida, o al menos Yaoyorozu y Ojiro lo estaban. No parecen ser villanos de muy alto nivel, explicó Yaoyorozu, y mira. Ojiro miró por el costado del bote, donde los villanos se mantenían alejados de algunas de las bolas de Mineta. ¿No saben cuáles son nuestras peculiaridades?, se dio cuenta Ojiro, todavía conteniendo a un Mineta que lloraba. Exactamente. Dijo Yaoyorozu. Me disculpo por el desorden acumulado de un párrafo, pero Momo es demasiado inteligente y no puedo replicarlo muy bien. Podría usar mi peculiaridad para hacer una balsa, pero eso consumiría mucha energía. Siempre podría hacer algunos explosivos que Ojiro pudiera golpear a los villanos con su cola, pero el agua debilitaría su potencial destructivo. Tal vez algunas bombas con gas venenoso, pero no quiero que los villanos se ahoguen. La peculiaridad de Ojiro sería el mejor método de escape, pero no hasta que los villanos sean neutralizados. La peculiaridad de Mineta podría usarse para capturar a los villanos, pero ¿cómo los pondríamos a todos en un solo lugar? ¿Cuál de estos planes tiene la mejor probabilidad de éxito? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo ensordecedor cuando una gran masa de agua con forma de mano partió el bote por la mitad. ¡Ah, nos estamos hundiendo!, gritó Mineta, declarando lo obvio. No digas, replicó Ojiro. Realmente se estaba cansando de Mineta. Yaoyorozu miró a los villanos, que se acercaban cada vez más, y luego a sus dos compañeros de clase. Tengo que protegerlos y guiarlos. Soy el representante adjunto de la clase. Este es mi trabajo. Tengo una idea, dijo en voz lo suficientemente baja para que los villanos no pudieran oírla. Ojiro entrecerró los ojos y Mineta dejó de llorar, un poco. Bueno, vamos a escucharlo, dijo Ojiro. Zona de conflagración. Su estaba luchando contra 5 villanos a la vez. Se impulsó fuera de la cabeza de uno, mientras volaba por el aire, agarró a uno con la lengua, pateó a uno mientras aterrizaba y luego lanzó al tipo en su lengua hacia otra persona. En un movimiento rápido, pudo eliminar a 5 personas. Bueno, no sacar. Comenzaron a levantarse, pero cuando se orientaron, ella se había ido. No puedo seguir corriendo así. Ya me siento cansado y mareado. El fuego realmente me está debilitando. Un grupo de 3 villanos llegó corriendo por una esquina, pero ella pudo saltar a un callejón antes de que la vieran. Si subiera a un edificio podría escapar de los villanos, pero todos los edificios están en llamas, de arriba a abajo. Vamos. Hay 3 de ellos aquí en alguna parte, gritó una voz ronca por encima de las llamas rugientes, tenemos que atraparlos. Su los vio pasar corriendo por el callejón en el que ella estaba y se alejó para poder observarlos hasta que se perdieron de vista. Oye. ¿Qué es esto?, preguntó una voz femenina quebrada. ¿Sí? Encontramos uno, dijo una voz masculina aguda. Tsu observó horrorizado cómo sacaban a Koda de un callejón.
Estaba temblando por todas partes y miraba a los villanos con los ojos muy abiertos, y el villano más grande lo inmovilizó en el suelo. Koda obviamente estaba aterrorizado de su mente. No hay animales en un lugar como este. Está indefenso. Inmediatamente saltó y pateó al más grande en la cabeza, el de la voz ronca. Retrocedió un poco, pero tomó el golpe bastante bien. Cuando se dio la vuelta y comenzó a atacar al macho de tono alto, que parecía tener algún tipo de peculiaridad de velocidad, la hembra abrió su boca de gran tamaño y su garganta brilló de color naranja. Tsu apenas pudo esquivar cuando una enorme bola de fuego sólido se lanzó hacia ella. ¿Acaba de sacar eso de su boca?, se preguntó Tsu, retrocediendo un poco. Eso es genial. Encontramos otro, dijo el grande y brusco, todavía sosteniendo a Koda. ¿Qué tengo que hacer? No puedo dejar a Koda, pero no puedo seguir luchando por mucho más tiempo, pensó Tsu, evaluando la situación. ¿Lo dejó ir?, preguntó, tratando de ocultar lo agotada que estaba. El calor de las llamas empujaba contra su cuerpo como un muro invisible. Sus pulmones parecían no poder tomar suficiente aire. ¿O qué?, preguntó la chica bola de fuego. Su sonrisa estaba llena de dientes irregulares, y su garganta aún brillaba de color naranja. Tsu saltó hacia adelante y le dio una patada en la cara antes de que tuviera tiempo de reaccionar. El veloz le dio un puñetazo en las costillas, pero estaba bastante débil. Ella lo agarró con la lengua y se lo arrojó al tipo grande. Algo crujió en la espalda del tipo veloz, pero el tipo grande aún no se vio afectado. La chica de la bola de fuego se estaba levantando de antes, pero Tsu se impulsó fuera de su cara y golpeó al tipo grande justo en su ojo. Se tambaleó hacia atrás y soltó a Koda. «Vamos», gritó Tsu, y Koda se puso de pie y comenzó a correr tras ella. «Nuestra única oportunidad es correr. No puedo vencer a esos tipos con todo este fuego». Koda corrió mucho más lento que Tsu saltando, pero no había mucho que pudiera hacer. Koda era demasiado pesada para levantarla con la lengua. Se las habían arreglado para alejarse unos 20 pies, cuando el tipo veloz se recuperó. Corrió frente a Tsu, quien respondió ignorándolo por completo y simplemente saltando sobre su cabeza. Koda, sin embargo, patinó hasta detenerse. Tsu se detuvo y se dio la vuelta, justo cuando una bola de fuego se precipitaba hacia ella. No tuvo tiempo de esquivarlo cuando golpeó sus piernas. Tsu cayó al suelo con un fuerte golpe. El tipo grande se acercó a ella y puso su pie en su costado. El lugar donde el veloz le había dado un puñetazo dolía. La chica de la bola de fuego y el chico veloz avanzaron hacia Koda, quien retrocedía lentamente hacia un callejón. A pesar de tener una constitución fuerte, temblaba violentamente de miedo. Tsu estaba cansado. Su conciencia comenzó a ceder a las súplicas de su cuerpo por descansar. El fuego había hecho su parte al derribarla. ¿Es esto? Zona montaña Kaminari estaba huyendo de un villano súper aficionado como un niño pequeño, estos tipos son aterradores. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Corrió hacia Tokoyami, que estaba manteniendo a raya a una gran masa de villanos con Dark Shadow, ¿no son las sombras siempre oscuras? Creo que vi al ángel de la muerte. Exclamó Kaminari, ¿qué está pasando? Estamos bajo ataque, dijo simplemente Tokoyami, quien estaba un poco preocupado por no ser apuñalado por uno de los villanos. Sí, ya lo sabía, capitán obvio. Dijo Kaminari, ahora de pie junto a Tokoyami. Tu peculiaridad es la electrificación, ¿no es así? Preguntó Tokoyami, ¿no puedes sorprender a todos estos villanos? No. Puedo cubrir mi cuerpo con electricidad, pero si la tiro, irá a todas partes. ¿Te derribaré junto con ellos, o querías un tratamiento de choque hoy? Sí. Eso sería problemático, y la luz que emite su electricidad debilitaría significativamente la sombra oscura. Ni siquiera puedo pedir ayuda porque todavía hay interferencias bloqueando la señal. Cuento con usted. No soy de ayuda en esta situación. Tienes que sacarnos de aquí. Tokoyami comenzó a frustrarse, realmente no eres de utilidad aquí. ¿Estás seguro de que no hay absolutamente ninguna forma posible de que uses tu peculiaridad? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Los villanos estaban obligando a los adolescentes contra la pared detrás de ellos. Pronto seremos vencidos. No puedo seguir defendiéndome de ellos por mi cuenta, pensó Tokoyami mientras esquivaba un golpe de un villano que podía extender sus brazos. ¿Qué pasaría si tuvieras contacto físico con uno de los villanos? Entonces, ¿serías capaz de electrocutarlos sin lastimarme? Preguntó Tokoyami desesperadamente. ¿Eh?
Supongo que, Kaminari apenas se hizo a un lado cuando un hacha gigante se estrelló justo donde había estado parado anteriormente. Uno de los villanos arrojó un cuchillo y rozó el hombro de Tokoyami. No tengo tiempo para pensar. Solo tengo que probar, usa tu peculiaridad. Gritó Tokoyami mientras usaba Dark Shadow para empujar a Kaminari hacia el villano aficionado del que había estado huyendo antes. ¿En serio? Gritó Kaminari mientras golpeaba al villano aficionado, pero hizo lo que le dijeron y usó su peculiaridad. El villano se iluminó como un árbol de Navidad en el momento en que Kaminari lo tocó. Aulló de dolor por la electricidad que ahora corría por su cuerpo. Los otros villanos retrocedieron un poco. ¡Wow! Oye. En realidad funcionó. Soy súper fuerte. El comportamiento de Kaminari dio un giro de 180, cambiando de un pequeño cobarde asustado a un adolescente confiado. Me recuerda a Zenitsu. Siéntate, puedes contar conmigo. Pero ahora Tokoyami estaba teniendo problemas. Dark Shadow era extremadamente débil mientras que Kaminari estaba sorprendiendo a los villanos. El villano con los brazos extensibles intentó atacar a Kaminari, solo para terminar sorprendido también. Pero eso creó más luz. Kaminari, no puedo convocar a Dark Shadow, dijo Tokoyami débilmente, mientras la sombra con aspecto de pájaro se retiraba a su cuerpo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Kaminari, presa del pánico. La luz que emite tu peculiaridad debilita a Dark Shadow. Voy a llegar lo más lejos posible. Cuando les dé la señal, sorprendan a todos. Espera, pero ¿qué pasa si no estás lo suficientemente lejos? Entonces hazlo de todos modos. Gritó Tokoyami, ya corriendo. La atención de los villanos se dividió entre los dos estudiantes, algunos de ellos persiguiendo a Kaminari y otros persiguiendo a Tokoyami. Espero que esto tenga éxito. Zona de tormenta de aguacero. Hiro estaba medio corriendo, medio cojeando por las calles. Algunos villanos la habían estado persiguiendo, pero había sido capaz de maniobrar mejor que ellos. Se metió en otro callejón para recuperar el aliento, escapar de la lluvia por un minuto y descansar la pierna. Saltar a lo alto del edificio torcido había tenido éxito, hasta cierto punto. Había sido capaz de llegar a la calle de abajo mientras evitaba a los villanos que la perseguían en el estacionamiento, pero no después de subluxarse la rodilla. La rótula solo había estado afuera por un segundo, pero eso fue suficiente para tirar de los ligamentos, tendones y músculos. Fue doloroso ponerle peso, pero aún podía caminar y algo de correr. Escribo aquí por experiencia. Hiro volvió a enchufar el conector de sus auriculares en el suelo. No escuchó pasos amortiguados, pero eso no significaba que no hubiera gente a la vuelta de la esquina. Cuando llegó al suelo desde el edificio torcido, se fue en dirección a la salida. Ella estaba a mitad de camino ahora. No he visto a ninguno de mis compañeros de clase. Había 6 zonas, por lo que serían unos 3 niños en cada una. ¿Por qué no? Jadeó cuando se dio cuenta de repente. Hagakure. La lluvia simplemente caería sobre ella, así que no sería invisible. Hiro miró hacia la calle, y cuando no vio a nadie, comenzó a correr hacia la salida nuevamente. Pero no tengo ni idea de dónde podría estar, probablemente dentro de uno de los edificios donde puede escapar de la lluvia. Mi mejor apuesta es esperar que ella también se dirija a la salida. Siguió corriendo durante un rato. Los edificios se juntaron y su rodilla comenzó a dolerle más y más. Sus ojos estaban borrosos por toda la lluvia, y su ropa estaba pegada a su piel. Oye. Los vi. Gritó alguien. Hiro se metió en un callejón y se preparó para atacar a quien viera primero. Por ahí. Ella entró allí. A este edificio. ¿Eh? ¿En serio me vieron chocar contra un edificio? Dobló la esquina y vio a un grupo de 3 villanos entrando en lo que parecía un edificio de oficinas. Si los ojos de Hiro hubieran podido abrirse como platos, lo habrían hecho, pero tenía que seguir parpadeando por la lluvia. Están detrás de Hagakure. Corrió hacia el edificio de oficinas y entró sigilosamente en un intento de salvar a su amiga. No necesitaba enchufar el conector de sus auriculares en la pared para escuchar gritos desde el piso superior. Subió corriendo las escaleras sin mucho plan. Hiro apareció en una escena aterradora. Hagakure y 3 villanos estaban en una gran sala de conferencias con ventanas rotas a lo largo de una pared. Hagakure se había quitado toda la ropa, pero aún era visible por las gotas de agua en todo su cuerpo. Estaba intentando escapar del alcance de los villanos, y estaba fallando por completo. Uno de los villanos tenía una peculiaridad de manipulación del agua y enviaba chorros de agua en diferentes direcciones, bloqueando las salidas de Hagakure. Uno parecía tener una peculiaridad resistente al agua, porque estaba completamente seco.
podía navegar a través de las corrientes de agua del primer villano sin verse afectado. Estaba corriendo, tratando de acercarse a Hagakure. Cada vez que el tipo a prueba de agua se acercaba a Hagakure, ella contraatacaba. Todavía era difícil de ver, como un cristal. El último villano tenía una peculiaridad de protección. Cada vez que Hagakure intentaba atacar al tipo a prueba de agua, ponía una barrera para protegerlo. Los tres villanos formaban un muy buen equipo, pero no se habían anticipado a Hiro. Los villanos aún no la habían notado, por lo que se acercó en silencio al tipo de manipulación del agua y a la chica del escudo, que estaban parados juntos cerca de las ventanas rotas. Conectó el conector de sus auriculares a los altavoces de sus piernas y dejó escapar una onda de sonido atronadora. Los dos villanos aullaron de sorpresa, y la fuerza de la onda de sonido los envió volando por la ventana y estrellándose contra el callejón de abajo. El tipo a prueba de agua miró a Hiro con los ojos muy abiertos, justo antes de que Hagakure lo pateara con fuerza en un punto de presión en su cuello. Fue noqueado en frío. ¿Estás bien?, preguntó Hiro corriendo hacia Hagakure. Tuvieron que gritar para hacerse oír por encima del rugido de la lluvia y el viento. Sí, solo tengo un par de rasguños. Dios mío. Estoy tan contenta de que estés aquí. Habría sido un desastre sin ti, exclamó Hagakure. Bueno, todavía no estamos libres de hogar. Todavía tenemos que llegar a la salida, explicó Hiro mientras se dirigían hacia las escaleras de regreso al primer piso. Oh sí. Es ese lugar brillante más brillante a lo largo del borde, ¿verdad? Llegaron a las puertas del edificio de oficinas. Estaban tan mojados que ni siquiera sintieron las gotas de agua rociándoles la cara. El viento se arremolinaba a su alrededor, dándoles escalofríos. ¿Estás listo para correr por él?, preguntó Hiro, sonriendo con determinación. Hagámoslo. ¿Zona de inundación están ustedes dos listos?, preguntó Yaoyorozu. Realmente espero que funcione. Ella estaba agarrando una cosa sospechosa que parecía una bomba de metal en sus manos. Sus nudillos estaban blancos. Ojiro sostenía a Mineta bajo su brazo y sus músculos estaban tensos. Bien. Vamos. Yaoyorozu salió al borde del bote que se hundía y miró la masa enjambre de villanos en el agua. Mineta finalmente había dejado de llorar. Se había dado cuenta de que Yaoyorozu y Ojiro estaban tan asustados como él y, sin embargo, todavía estaban haciendo todo lo posible para superar este obstáculo. Solo había sido un estorbo. Yaoyorozu saltó del bote y salió hacia el agua. Ella lanzó la bola de metal tan fuerte como pudo hacia el centro de los villanos. Mientras caía hacia el agua, la carcasa de metal se desprendió y lo que quedó fue francio. Para aquellos de ustedes que no saben qué es el francio, es un metal alcalino en la tabla periódica. Es extremadamente raro y tiene una vida media de 22 minutos. Pero lo que hace que el francio sea más famoso es que causa una gran explosión en el agua. ¿Quién necesita bombas atómicas cuando puedes tirar francio y una botella de agua? De todos modos, Yaoyorozu encontró el francio en el centro de los villanos y se produjo una gran explosión de agua. Los villanos fueron empujados hacia atrás y el agua fue empujada lejos de ese único punto donde el francio había golpeado el agua. Pronto toda el agua volvió corriendo al mismo lugar, llevándose consigo a los villanos. Ojiro luego agarró a Yaoyorozu y, usando su cola, los impulsó a los tres fuera del bote, hacia tierra. Yaoyorozu hizo una pequeña granada y la arrojó detrás de ellos hacia el bote. La onda expansiva les dio un impulso extra. Mientras volaban sobre las cabezas de los villanos, Mineta lanzó frenéticamente tantas bolas como pudo al agua. Tomen esto, villanos. Puedes comer mis bolas pegajosas, gritó, llorando de nuevo. Las bolas se pegaron a los villanos, y todos se vieron obligados a unirse por la presión del agua. Pronto todos los villanos fueron inmovilizados. Yaoyorozu, Ojiro y Mineta estaban a salvo, en la sección poco profunda del lago artificial. Deberíamos regresar a las puertas y reagruparnos, sugirió Yaoyorozu. El sonido de la lucha se podía escuchar desde la plaza, y Ojiro vaciló. Nuestros compañeros de clase podrían estar luchando contra más de esos villanos. Quiero ayudar. ¿Qué, estás loco?, Mineta gritó, simplemente lograrás que te maten. Por una vez, tengo que estar de acuerdo con Mineta, dijo Yaoyorozu, simplemente nos interpondríamos en el camino. Ojiro miró hacia abajo, frunciendo el ceño. Claramente no iba a estar tranquilo sin hacer nada. Yaoyorozu lo consideró. ¿Qué tal esto? Subiremos a las puertas y nos aseguraremos de que todos estén a salvo. Después de eso, podemos volver a bajar y pelear. El hecho de Ojiro se iluminó.
Solo si lo consideramos necesario bien. Estoy bien con eso, respondió Hiro. Así que los tres adolescentes comenzaron la caminata hasta las puertas. En el camino hacia arriba, llegó All Might. Los estudiantes sintieron que la esperanza florecía en su pecho al verlo, a pesar de que no estaba sonriendo. Después de verlo correr hacia la plaza, Ojiro parecía menos inflexible en volver a pelear. Pensaron que All Might lo tenía todo bajo control. Pensaron que su victoria sería indiscutible. Dios, qué equivocados estaban. Zona de conflagración. Tsu se sintió caer en la inconsciencia. Creyó ver a Koda siendo golpeado, pero no estaba segura. Y estaba demasiado cansada para preocuparse. Justo cuando Tsu estaba a punto de deslizarse debajo, escuchó pasos. El aire a su alrededor se enfrió dramáticamente y su mente se aclaró un poco. Escuchó a los villanos gritar sorprendidos y una voz fría y calculada hablando. Abrió los ojos y todo lo que pudo distinguir fue un color azul hielo. Escuchó una voz aguda y chillona hablando. Espera, estaba hablando con ella. Tsu. Despierta. Vamos, tienes que estar bien. Miró hacia arriba y vio a Koda, sacudiendo sus hombros en un intento de despertarla. Detrás de él había otro niño, vestido con un disfraz de héroe blanco. Todoroki, pensó que se llamaba. Tenía una peculiaridad de hielo, y tal vez de fuego. Rodéame en hielo, para hacer enfriarme, dijo Tsu débilmente. Sintió que el frío la envolvía, alejando el calor sofocante. Su mente comenzó a aclararse lentamente, hasta que pudo distinguir los rostros de sus dos compañeros de clase. Gracias, suspiró, Costilla. No hay problema, dijo Todoroki. ¿Estás bien?, preguntó Koda. Tsu estaba un poco sorprendida porque nunca antes lo había escuchado hablar. Sí. Debería estar bien ahora que me he calmado. Tienes suerte de que te haya oído. Esos villanos estaban listos para matarte, dijo Todoroki. Su voz era tan sin emociones. Lo siento mucho. Koda exclamó. Hubiera sido todo culpa mía. Te acabo de retrasar, Tsu. Yo era completamente inútil. Está bien. Creo que los villanos nos pusieron a propósito en lugares en los que estaríamos en desventaja, explicó Tsu, Costilla. Pregunté a algunos de ellos en el camino hacia aquí, dijo Todoroki, están aquí para matar a All Might. Tsu y Koda lo miraron con incredulidad. Pero eso es imposible. Tartamudeó Koda. Piénsalo. La mayoría de los villanos con los que nos hemos encontrado han sido de un nivel relativamente bajo, simplemente matones callejeros, explicó Todoroki, insultando indirectamente el nivel de habilidad de Tsu y Koda. Pero sabían lo suficiente sobre nosotros como para ubicarnos en zonas que directamente nos ponen en desventaja. Este ataque ha sido cuidadosamente planeado. Mi suposición es que solo hay un par de villanos de alto nivel, y creen que han descubierto una manera de matar a All Might. ¿Pero cómo?, preguntó Tsu. No lo sé, pero voy a averiguarlo, dijo Todoroki con confianza. Vamos a tener que encontrar una manera de salir de aquí para hacer eso, replicó Tsu, Costilla. Sí, la salida está a solo un par de cuadras de distancia. Todoroki dijo esto como si fuera obvio. Tsu y Koda parpadearon hacia Todoroki. ¿No crees que hubiera sido importante mencionarlo antes?, cuestionó Tsu. Koda asintió vigorosamente en acuerdo. Lo siento, contestó Todoroki simplemente. Me encantan los personajes sin habilidades sociales. Midoriya, Shinso y Todoroki. En unos momentos, Todoroki había derretido el hielo que rodeaba a Tsu y los tres adolescentes partieron hacia la salida. Zona montaña salto. Rodar. Esquivar. Tokoyami estaba haciendo todo lo posible para alejarse lo más rápido posible de la multitud de villanos. No fue fácil en lo más mínimo. Atrás, más cerca de la multitud, Kaminari estaba teniendo sus propios problemas. No quería gastar toda su electricidad a la vez, porque una vez que lo hiciera sería inútil. Se quedó solo hasta que Tokoyami dio la señal. Ya terminaste. Gritó Kaminari, esquivando 3 ataques a la vez. No puedo seguir así por mucho más tiempo. Tokoyami echó un vistazo a Kaminari y vio lo mal que lo estaba haciendo. No estoy seguro de si estoy lo suficientemente lejos, pero no tengo tiempo para ir más lejos. Ahora. Kaminari liberó su electricidad tan pronto como escuchó la señal, esperando que Tokoyami estuviera lo suficientemente lejos. Están fritos. Gritó Kaminari. La electricidad se extendió por el suelo, sorprendiendo a todos los villanos en su vecindad. Tokoyami estaba lo suficientemente lejos para escapar de la luz crepitante. Cuando Kaminari terminó, casi todos los villanos se habían tirado al suelo.
Solo quedaban unos pocos que habían perseguido a Tokoyami, pero Dark Shadow se encargó de ellos rápidamente. Kaminari, buen trabajo. Creo que eso los eliminó a todos, dijo Tokoyami mientras corría hacia su compañero de clase, escaneando el campo de villanos inconscientes. No todos ellos, dijo una voz desconocida. Un villano con una máscara facial con forma de calavera había emergido del subsuelo. Estaba sosteniendo a Kaminari en el aire por el cuello de su chaqueta. Levanta las manos. Y sin peculiaridades, ¿entendido? Tokoyami se dio cuenta con un sobresalto de que Kaminari no podía defenderse. Había superado su límite de potencia y ahora era tonto como un ladrillo, quiero decir, como si no fuera el más brillante para empezar. Tokoyami apretó la mandíbula. ¿Qué puedo hacer? Zona de tormenta de aguacero, los profesionales están aquí. Gritó Agakure. Ella y Hiro acababan de salir de la zona tormenta aguacero. Sus ojos estaban deslumbrados por algo más que la luz del sol. Hiro suspiró aliviado al ver a Present Me gritar Shiara. Por los escalones cerca de la entrada. Sobrevivimos. Lo hicimos. Zona de inundación. Hiro, Aoyorozu y Mineta habían llegado a la entrada de la USG desde la zona inundada. Se habían unido al grupo de estudiantes que observaban la pelea en la plaza, que había estado ocurriendo durante un tiempo. Una gran parte de la clase 1 acababa de presenciar cómo un adolescente de cabello verde derrotaba sin ayuda a All Might. El símbolo de la paz había sido roto. Zona de conflagración. Tsu, Todoroki y Koda salieron de la zona de conflagración. No sabían qué hacer con la escena. Había un anciano flaco tirado en el suelo, que parecía muy cabizbajo. Allí estaba Bakugo, mirando sus pies con los puños cerrados, luciendo muy angustiado. Estaba Uraraka, que tenía lágrimas en los ojos y parecía extremadamente desanimada. Y luego estaba Kirishima, quien parecía muy perplejo por lo que acababa de suceder. Tsu, Todoroki y Koda estaban tan confundidos como él. Zona montaña electoplasma acababa de aparecer, salvando a Kaminari y Tokoyami del villano con máscara de calavera. Sus clones estaban por todas partes, inmovilizando a los villanos y consolando a los dos adolescentes. No te preocupes, ahora estás a salvo, dijo. Gracias a Dios. Habríamos terminado, pensó Tokoyami. Y ese es el ataque de USG. Así fue como el símbolo de la paz comenzó a desmoronarse. De vuelta en el bar de Yokohama, justo después del ataque de la USG, apareció la niebla púrpura de Kurohiri. Shigaraki y Midoriya emergieron del portal. Oh, gimió Shigaraki, tirado en el suelo, la sangre derramándose por el piso de madera dura. Disparo en ambos brazos y piernas. Todos esos peones derribados. Incluso Nomu fue derrotado. Fallamos, y es todo culpa tuya. Shigaraki miró deliberadamente a Midoriya, quien no lo miró a los ojos. All Might estaba justo frente a ti. Estaba debilitado. Podrías haberlo matado tan fácilmente. Rugió Shigaraki con ira. Si no fuera por mí, los profesionales nos habrían derribado, respondió Midoriya con frialdad, considerándolo enojado que había estado hace unos momentos. Shigaraki gruñó molesto. Shigaraki, no te desanimes. Tendremos otra oportunidad, dijo Kurohiri. No necesitaríamos otra oportunidad si Deku lo hubiera matado. Midoriya dejó que su voz se elevara un poco, si hubiera tratado de matarlo, Kacchan u otro estudiante me habría detenido. Al menos ahora están emocionalmente alterados. Confía en mí, les llevará mucho tiempo recuperarse de lo que les dije. ¿Conoces a esa rubia tonta personalmente, no? Preguntó Shigaraki. Midoriya miró hacia el suelo. Esta es una discusión que tendremos más tarde, dijo Kurohiri, Shigaraki y yo necesitamos hablar con el maestro. Deku, por favor regresa a tu apartamento. Nos pondremos en contacto con usted pronto. Bien, dijo Midoriya mientras se dirigía a la puerta. Tenía sus propias heridas que atender. Bueno, al menos nadie murió. Las cosas podrían haber ido mucho peor. De vuelta en la UA, Tsukauchi acababa de terminar de hablar con la clase 1A. Ya les habían hecho algunas preguntas y se habían ido a casa a descansar. La escuela había decidido cerrar el día después del ataque. Más de la mitad del 1A había visto a All Might en su forma desinflada. Por ahora, solo les dijeron que se callaran y que no se lo contaran a nadie, ni siquiera a su familia. Tsukauchi se acercó a la oficina de Recovery Guild para hablar con All Might. Tenía que interrogar tanto a los maestros como a los estudiantes, y quería asegurarse de que su amigo estuviera bien. Disculpe, dijo Tsukauchi mientras caminaba por la puerta. All Might estaba descansando en una cama de hospital cubierta de vendajes. Hola Yabi. Ha pasado un tiempo. All Might escupió un poco de sangre en respuesta.
No sabía que estabas investigando. Sí, lo soy, respondió con una sonrisa. Hola detective, dijo Recovery Girl amablemente. Hola. Lamento ir al grano, pero realmente necesito cualquier información útil que me puedas dar, dijo Tsukauchi, ahora junto a la cama de All Might. Espera, antes de todo eso, dime que los estudiantes están bien. ¿Y Aizawa, era Sereaditirten? Preguntó All Might con entusiasmo. Las únicas lesiones de los estudiantes fueron pequeños cortes, hematomas y una subluxación menor de la rodilla. Y ambos maestros están en una condición estable en este momento. Relax. All Might se calmó visiblemente. Eso es bueno escuchar. Pero hay algo bastante importante que vine aquí para discutir. Izuku Midoriya, la voz de Tsukauchi cambió de reconfortante a seria. Oh, sí, respondió All Might con gravedad. Usted tenía razón. Ahora es un villano, con el nombre de Deku. Y se unió a la Liga de Villanos. Voy a necesitar que me cuentes todo lo que pasó en la USG. All Might se miró las manos. No estaba ansioso por la conversación que se avecinaba. De acuerdo. Mientras All Might explicaba cada detalle del ataque que podía recordar, desde la cantidad de villanos hasta el equipo de apoyo específico, Recovery Girl escuchó. Ese chico que conocí en el examen de ingreso no parecía ser un villano en absoluto. Estaba terriblemente triste. Pero supongo que, dadas las circunstancias adecuadas, esa tristeza puede convertirse en ira. El día que se cerró la escuela, UA tuvo una reunión de personal. Estaba formado por Nezu, All Might, Snipe, Midnight, Black King y Tsukauchi. Nuestros investigadores están tratando de aprender todo lo que puedan sobre esta llamada Liga de Villanos, comenzó Tsukauchi. Los profesores escuchaban atentamente. La información que escucharon en los próximos momentos podría decidir el futuro de UA. Tsukauchi continuó explicando que no tenían nada en sus registros sobre Shigaraki o Kurohiri, y que serían increíblemente difíciles de encontrar. Así que lo que realmente estás diciendo es que no sabemos nada, dijo Black King, frustrado. Había llegado a la USG cerca del final del ataque. No había podido ayudar a arrestar a ninguno de los principales villanos hasta que fue demasiado tarde. No del todo, replicó Tsukauchi, sabemos quién es uno de los miembros. Izuku Midoriya. Puede que lo recuerdes del examen de ingreso. ¿Te refieres a ese chico de aspecto vulgar con pecas y una cicatriz? Preguntó Midnight, ciertamente tenía estilo, pero realmente no puedo verlo como un villano. Es verdad, intervino All Might, él es un villano. Se quitó la máscara. Entonces realmente no suena como un villano si expone su identidad tan fácilmente, resopló Black. All Might se miró las manos. Sabía por qué Midoriya se había quitado la máscara. Tsukauchi lo miró bruscamente con una mirada que decía tienes que decírselo. All Might suspiró. Conocí a Midoriya antes del examen de ingreso. No tiene peculiaridades, pero su sueño era convertirse en un héroe. Le dije que era imposible, su voz se enganchó, me culpo a mí mismo por haberse convertido en un villano, y Midoriya lo sabe. Por eso se quitó la máscara. Para usar mi culpa a su favor. Los otros profesionales lo miraron, con la boca ligeramente abierta. Nunca esperarían que alguien que se convierte en villano sea culpa del héroe número 1. Tenía una cicatriz en la mejilla que no estaba allí la primera vez que nos vimos. Me pregunto si lo consiguió al intentar suicidarse. Todo es mi culpa. Volviendo al punto, dijo Tsukauchi, apartando la mirada del profesional de All Might, el alias de Midoriya es Deku. No tiene una peculiaridad, por lo que depende principalmente del equipo de apoyo, la fuerza física y su inteligencia superior a la media para ganar peleas. Su única familia cercana es su madre, que actualmente está en coma en el hospital. ¿Entonces no tiene a nadie que lo apoye? Dijo Nezu, no es de extrañar que se haya convertido en un villano. No conocemos su paradero y no podemos rastrear su teléfono, continuó Tsukauchi. Tenemos que localizarlo. Le disparé a su cabecilla, pero una vez que se recupere, probablemente intentará hacer algo como esto de nuevo, dijo Snipe. ¡Qué dolor! Parecía el tipo, dijo All Might, pensando en cómo se había comportado Shigaraki. ¿Hay algo en tu mente, All Might? Preguntó Nezu. All Might continuó explicando cómo Shigaraki no actuó como un adulto, sino como un hombre niño. No pensaba estratégicamente y parecía asumir que las cosas saldrían a su manera. Era como si nunca antes le hubieran dicho no. Ahora que lo pienso, Midoriya tampoco actuó como un villano, intervino Tsukauchi. En el examen de ingreso, reveló su identidad a otros dos examinados, a pesar de presentarse bajo el nombre de Ren Suzuki. Y hace apenas unos días salvó a alguien de ser asaltado.
Es bastante joven para ser considerado un villano, dijo Midnight. Tal vez simplemente no tiene mucha experiencia. Es solo un niño, murmuró All-Might. Pero un villano, no obstante, replicó Vlad. No puede ser fácil con él solo porque es joven. All-Might bajó la vista hacia la mesa porque sabía que Vlad tenía razón, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de un niño sonriente y de ojos brillantes. Tsukauchi continuó. Hubo 72 villanos arrestados después del ataque. Tsukauchi explicó cómo estos matones de bajo nivel fueron tan rápidos en seguir a un líder tan simple. Los villanos sentían más presión para respaldar una causa ahora que los héroes estaban en todas partes. Entonces, ¿qué podemos hacer para detenerlos?, preguntó Medianoche. Debido a que Midoriya es de quien tenemos más información, debemos centrarnos en él, dijo Tsukauchi. Si podemos traerlo e interrogarlo, debería poder obtener la información que necesitamos. Continuaremos buscando a los otros perpetradores también. Nezu miró fijamente sus papeles. ¿Un hombre niño, eh? De alguna manera tiene mucho en común con nuestros estudiantes. Ambos tienen un gran potencial. Y al igual que nuestros estudiantes, es posible que alguien le esté enseñando, tratando de hacer crecer su maldad y su odio. Ni siquiera quiero pensar en lo que eso podría significar, respondió All-Might. Y luego está Izuku Midoriya, el villano sin peculiaridades, continuó Nezu, tiene la misma edad que nuestros primeros años, por lo que no ha estado caminando por el camino de la villanía por mucho tiempo. Me pregunto, con la guía correcta, si podría alejarse de este camino que ha elegido. Ciertamente no es imposible. All-Might recordó el ataque de la USG y el odio absoluto que había visto en Midoriya. Sus palabras habían causado más dolor del que esas dagas negras jamás podrían. Espero que tengas razón, Nezu, pero no sé si es posible que alguien regrese después de haber ido tan lejos. 2 días después del ataque a la USG, todos volvieron a la escuela. Durante el breve tiempo que tuvieron antes de que comenzaran las clases, la clase 1 habló sobre sus experiencias en la USG. Oye Ojiro, ¿viste las noticias anoche?, preguntó Agakure. ¿Eh? Oh, sí, lo hice, respondió Ojiro. Es genial que tengamos un par de segundos de tiempo frente a la pantalla, pero no creo que nadie me haya notado pasando el rato en el fondo, dijo con tristeza. Shoji y Ojiro asintieron con la cabeza, pero no intentaron participar más en la conversación. Ambos habían visto la forma debilitada de All-Might, y cómo fue derrotado por un adolescente de cabello verde. Fue muy difícil apartar sus pensamientos de eso. Los otros estudiantes que habían visto All-Might y Midoriya estaban experimentando problemas similares. Eso le recordó algo a Ojiro. Se volvió y miró 2 asientos detrás de él. Oye, Kirishima. El enérgico adolescente se animó. Sí, hombre. ¿Qué pasa?, preguntó Kirishima, retirándose de la conversación que estaba teniendo con Kaminari y Hiro. Estabas peleando en la plaza. ¿Sabes quién era ese chico de pelo verde? El que, Ojiro estaba a punto de decir derrotó a All-Might, pero se suponía que no debían hablar de eso, ya sabes. Ojiro, al igual que el resto de los estudiantes que habían visto pelear la plaza desde la entrada, quería saber sobre Midoriya. All-Might acababa de derrumbarse frente a él, y Midoriya ni siquiera lo había atacado. Querían saber qué tipo de poder tenía Midoriya para hacer que el héroe número 1 se derrumbara así. Tartamudeó Kirishima, realmente no peleé mucho, era principalmente Bakugo. Y realmente no sé quién era, pero se parecía un poco a nuestra edad. Creo que Bakugo podría saber. Kirishima se calló inmediatamente después de que Bakugo le lanzó una mirada. No importa. Todos los que no habían estado en la plaza tomaron esta nueva información con interés. ¿Un villano que tenía la misma edad que ellos? Nunca habían oído hablar de algo así. ¿Qué le había sucedido para que escogiera ese camino? Espera, ¿quién es este chico de pelo verde? ¿Qué hizo para que todos ustedes se interesaran tanto en él?, preguntó Hiro, queriendo estar al tanto. Hiro, Kaminari y algunos otros miraban a Kirishima con curiosidad ahora. Solo las personas que no habían visto la forma desinflada de All-Might, que no habían visto la facilidad con la que Midoriya lo derrotó, miraban a Kirishima. Tartamudeó Kirishima. Era difícil explicar quién era Midoriya sin mencionar cómo derribó a All-Might, de lo que se suponía que no debían hablar. Es un villano que estuvo en el ataque de la USG, Izuku Midoriya, respondió Uraraka, salvando a Kirishima de todas las personas que lo miraban. Tenía nuestra edad, y parecía realmente enojado con el mundo. Realmente enojado con el mundo. Esas palabras resonaron en la clase. Todoroki, Tsu y Koda fueron quizás los más curiosos.
Sabían que Midoriya había dejado la USG justo antes de que salieran de la zona de conflagración. Querían saber qué tenía que ver con la derrota de All Might. Aquellos que no habían visto el estado debilitado de All Might, no sabían lo que había hecho Midoriya. Oh sí. Kaminari exclamó. Creo que lo vi en la televisión. Tiene una gran cicatriz en la mejilla, ¿verdad? Uraraka asintió. Sabía más sobre él que eso, pero no podía dar más detalles. La clase se dividió en dos. Los que sabían sobre All Might y los que no. Los que sabían se veían obligados a guardar un peligroso secreto. Los que no lo hicieron simplemente estaban tratando de reconstruir lo que había sucedido en la USG. Puso tensión en la relación de la clase. Kirishima se dio cuenta de que algo estaba pasando con Bakugo. Sabía que no era el más inteligente de la clase, pero al menos podía darse cuenta cuando algo andaba mal con uno de sus amigos. Bakugo aún no había insultado a nadie, lo que la mayoría de la gente tomaría como una buena señal, pero Kirishima lo sabía mejor. Cuando Mineta comenzó a gritar sobre orinarse en los pantalones por miedo, Bakugo ni siquiera le dijo que se callara. Parecía estar en su propio pequeño mundo, atrapado por sus propios pensamientos. Todo lo demás estaba bloqueado. Entre clases, Kirishima pidió hablar con él afuera. «Hey hombre. ¿Estás bien?», preguntó Kirishima fuera de la puerta. «Estoy bien. ¿Qué te importa?», gruñó Bakugo. Es solo, ¿cómo pongo esto en palabras? Pareces realmente, no sé, distraído. ¿Has estado pensando en ese chico, Midoriya, de la USG? ¿Por qué pensarías eso, idiota? Bueno, ustedes dos parecían conocerse. Parecía que realmente te odiaba». Bakugo se calmó y apretó el puño. «Fuimos a la escuela secundaria juntos. ¿Eso es suficiente para ti?». «Supongo», respondió Kirishima con incertidumbre, «pero si quieres hablar de eso, siempre estaré aquí, hombre». «Sí, lo que sea», dijo Bakugo antes de volver a entrar. Poco sabía Kirishima, Bakugo estaba repitiendo el ataque de Usg una y otra vez en su cabeza, tratando de descubrir cómo arreglar a la persona que rompió. Bakugo no fue el único más solitario. Uraraka no era la mariposa social que normalmente era. Sus pensamientos habían viajado con frecuencia a Midoriya incluso antes del ataque de la USG. Después del ataque, le resultó difícil dejar de pensar en él. Solo había una extraña sensación que tenía cuando había estado con él. Como si no estuviera donde pertenecía, o como si se suponía que debía estar en otro lugar. Simplemente, algo en él no estaba bien para Uraraka. Y ella desesperadamente quería ayudarlo. En el examen de ingreso, parecía un poco solitario, pero aún así amable. Él no habría tratado de salvarla del punto cero si no tuviera un buen corazón. En el ataque de Usg, había estado más enojado que nada. Pero Uraraka pudo ver a través de esa ira la decepción y el dolor subyacentes. Podía decir que él estaba herido. Le dolía ver a alguien tan amable con el corazón desgarrado por las presiones del mundo, pero no tenía idea de cómo ayudarlo. Sus pensamientos viajaron a lo que Midoriya le había dicho en la USG. «Tengo demasiadas esperanzas. ¿Realmente veo las cosas malas en el mundo?». La familia de Uraraka nunca había tenido dinero extra. Su situación financiera había puesto a prueba a sus padres y también había afectado la salud mental de Uraraka. Sin embargo, eso no significa que haya estado expuesta a las partes feas del mundo. Todavía había estado protegida cuando era niña. Todavía había muchas cosas que no podía entender. Pero eso seguro no iba a detenerla. «No me importa lo difícil que sea. Voy a ayudar a Deku, no importa lo lejos que llegue». Había otro sentimiento extraño que tenía con Midoriya, pero le tomaría un tiempo admitir su existencia. Aizawa pidió algo del 1A para quedarse después de clase. Esa mañana, les había explicado cómo se seguía celebrando el festival deportivo de la UA. Aparentemente, la administración cree que esta es una buena manera de demostrar que la amenaza ha sido manejada y que nuestra escuela está más segura que nunca. Además, están reforzando la seguridad en comparación con años anteriores, dijo Aizawa. Los estudiantes a los que les pidió que se quedaran eran Todoroki, Kirishima, Bakugo, Uraraka, Koda, Tsu, Ojiro, Mina, Zero, Yaoyorozu, Mineta, Shoji y Sato. Ellos fueron los que vieron la forma desinflada de All Might. Hasta ahora, no le habían dicho a nadie. «Estoy seguro de que todos saben por qué están aquí», comenzó Aizawa. Su voz tenía un poco más de importancia que su tono aburrido normal. Los estudiantes se miraron entre sí y tragaron saliva, excepto Bakugo, que solo se quedó mirando sus manos. «Cada uno de ustedes ha visto la verdadera forma de All Might, y hasta ahora se han mantenido en silencio.
Sin embargo, debido a que los secretos entre compañeros de clase pueden generar tensión innecesaria, hemos decidido que el resto del 1A también debería saberlo. Los estudiantes miraron sorprendidos a su profesor. ¿No sería mejor que el menor número posible de personas lo supiera? Todos los estudiantes de la clase 1A tienen un gran potencial. Los demás estarían obligados a averiguarlo en algún momento. Antes de eso, podrían darse cuenta de que estás escondiendo algo. Eso crea dramatismo, que no es necesario en la educación de un joven héroe. Es más fácil para todos ustedes saberlo. Hola, señor Aizawa. Mina agitó su mano en el aire. Sé que todos vimos a Olmig ponerse realmente flaco, pero ¿qué es eso en realidad? ¿Cómo? ¿Por qué? Aizawa suspiró. Olmig sufrió una lesión grave hace varios años. Desde entonces, solo ha podido mantener su forma muscular durante unas pocas horas todos los días. Los villanos de alguna manera sabían esto y lo explotaron. ¿Quieres decir que el símbolo de la paz ha sido realmente un tipo humilde durante años? Mineta se lamentó. Él fue el único que lo expresó, pero muchos de sus compañeros estaban pensando lo mismo. Sé que es mucho para asimilar, pero déjame asegurarte que Olmig sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Pudo derrotar al Nomu, ¿recuerdas? Aizawa replicó. Los ojos de los niños se iluminaron con esas palabras. El hecho de que Olmig fuera más débil no significaba que en realidad fuera débil. Pero señor Aizawa, intervino Tsu, ¿cómo le decimos a los demás? Déjame eso a mí, dijo Aizawa, ahora, puedes irte a almorzar. Los adolescentes salieron de la habitación. Murmuraron entre ellos sobre lo que acababan de escuchar. El héroe número 1 había estado rodeado de mentiras toda su vida, y ahora estaba desnudo con la verdad. Había cambiado drásticamente todas sus visiones del mundo. Midoriya había regresado a su rutina diaria de reunir información para la liga. Las cosas seguían igual que siempre. Se despertaba, entrenaba, salía a tomar notas, en algún momento comía y escuchaba música. La única diferencia era que ahora necesitaba ser más cauteloso. Las estaciones de noticias habían puesto su nombre y rostro para que el mundo los viera. Se había vuelto más fácil ser atrapado. Pero desde la USG, se había sentido un poco más confiado. Él era el chico que había derrotado sin ayuda a Olmig. Pocas personas sabían que era él, por supuesto, pero aún así. Midoriya les había demostrado a los demás, y más importante aún a sí mismo, que no era un inútil. Era capaz de defenderse contra casi cualquiera. Shigaraki parecía saber esto también, porque ya le había enviado un mensaje de texto a Midoriya pidiéndole que fuera al bar para discutir su próxima tarea. Midoriya se quedó mirando el texto, la pantalla de su teléfono brillando en la oscuridad de su apartamento sin ventanas. ¿No es arriesgado que me den una tarea tan pronto después del ataque? Fue al bar al día siguiente de todos modos. Y por una vez, Shigaraki no lo insultó cuando entró por la puerta. Buenos días, Deku, dijo Kurohiri. Buenos días, respondió Midoriya, tomando asiento en el bar. Resistió el impulso de decir ¿qué es esta vez? ¿Cuál es mi próxima tarea? Por eso me querías aquí, ¿verdad? Preguntó en su lugar, eligiendo ir al grano. Shigaraki se quejó. Siempre vas directo al grano. ¿Qué, preferirías que yo haga todas las súplicas innecesarias? Bien. Solo cállate y no interrumpas como siempre lo haces, dijo Shigaraki. Wa ha decidido no cancelar su festival deportivo. Quiero que vayas. De acuerdo. Midoriya estaba bastante complacido con eso. Siempre le había gustado ver el festival de deportes en la televisión y siempre había querido ir en persona. Aunque no había pensado que sería como un villano. Haz lo que normalmente haces. Podrá obtener mejor información si asiste en persona que viendo la televisión. Quiero cosas específicamente sobre los estudiantes del curso de héroes. Y sus profesores también. Y que no te atrapen. Esa última parte es un hecho. ¿Qué pasa si alguien me ve y tengo que luchar contra ellos? Simplemente no te dejes atrapar. La gente ya sabe quién eres, así que no es gran cosa. Bien. Voy a tener que disfrazarme de alguna manera, porque la seguridad va a ser bastante pesada. El maestro ha proporcionado asientos de primera fila, dijo Kurohiri, entregándole los boletos a Midoriya. Gracias. Midoriya los tomó. También se habían comprado un par de asientos a su alrededor, para que no tuviera gente sentada a su lado. Regresaré mañana para traer las notas semanales. Bueno. Midoriya fue por la azotea de regreso a su apartamento. Era demasiado arriesgado caminar por las calles ahora. Esta era una tarea que realmente esperaba con ansias. Shinzo estaba viendo las noticias.
Solo mostraban una cosa, el Uzhatak. Solo estaba vagamente interesado. Asuntos más importantes estaban en su mente. Bueno, eso es genial. Entonces UA fue atacada. Eso les dará a los estudiantes del curso de héroes más experiencia y toda la escuela estará cerrada por un día, aunque solo una clase se vio afectada. Hasta que escuchó un nombre familiar. El único miembro identificado de la Liga de Villanos es Izuku Midoriya. La cabeza de Shinzo se giró hacia la televisión. Todos los pensamientos de alimentar a su gato fueron descartados. Se sentó en el sofá frente al televisor y prestó mucha más atención que antes. Mostraban una foto de Midoriya en la escuela secundaria y le decían a la gente que no se le acercara y que llamara a la policía si lo veían. Qué irónico. Me han etiquetado erróneamente como un villano toda mi vida, y la primera persona con la que realmente quiero ser amigo es un villano. Cambiaron las cámaras a una reportera de noticias que estaba realizando entrevistas en un hospital cercano donde Midoriya se había quedado durante algún tiempo. No dijeron que había intentado suicidarse. Me di cuenta de que ese chico era un problema desde el momento en que entró, dijo una enfermera con la etiqueta de nombre Kobayashi. Era tan distante y cruel. Le dije que se mantuviera alejado de mi hija y no me escuchó. No me sorprende en absoluto que se haya convertido en un villano. Shinzo frunció el ceño. Sé que solo conocía a Midoriya por un par de momentos, pero eso no suena como él en absoluto. El reportero se volvió hacia otro tipo, que vestía un uniforme de sanador. Yo era el sanador de Midoriya. Era un poco callado, pero yo no diría que fue cruel. Nunca hubiera imaginado que se convertiría en un villano, dijo. La mayoría de la gente dijo cosas similares a las que había dicho el curandero. Sin embargo, hubo algunos que afirmaron que podían decir que Midoriya era un villano todo el tiempo, y que era increíblemente frío con todos, simplemente tenían miedo de admitirlo. Eso es BS. Esas personas solo quieren que los rumores les presten atención. ¡Qué idiotas! Estaba a punto de apagar la televisión porque su estado de ánimo ya se había visto bastante afectado negativamente, cuando una joven de cabello rubio sucio y ojos color avellana corrió hacia el reportero. Hola, ¿cómo te llamas? Preguntó amablemente el reportero. Hola, soy Sakura y mi mamá es la enfermera Kobayashi. Solo quería decir que lo que dijo sobre Midoriya no es cierto en absoluto. Es muy agradable y la única persona que habló conmigo. No sé por qué es un villano cuando es tan agradable. El reportero parpadeó a Sakura, sorprendido. Dijiste que él es el único que habló contigo. ¿Por qué es eso? Oh, bueno, mi mamá siempre está muy ocupada, y todos los demás trabajadores no quieren hablar tampoco con alguien, así que casi siempre estoy solo. Midoriya fue el único que realmente me habló. Ahora eso suena como Midoriya. ¿Cómo era él? Bueno, una vez me trajo mis galletas favoritas aunque solo hablé de ellas una vez. Tiene una sonrisa muy bonita y ojos verdes. Una vez, vestía todo de negro y le pregunté por qué. Dijo que el negro era el color del cielo nocturno, y cuanto más oscuro es, más brillantes son las estrellas. Es muy amable y siempre escucha. Cuanto más hablaba Sakura, más amplia se volvía su sonrisa. Su voz poco a poco se hizo más fuerte y más enérgica. Dios, esta chica puede hablar para siempre. Shinzo apagó la televisión. No podía permitirse el lujo de distraerse más. Se acercaba el festival de deportes, y Aizawa lo había estado entrenando como un loco. No sería capaz de llegar a ser un héroe en estudios generales. Tuvo que ser transferido al curso de héroe. Shinzo había revisado la competencia ese mismo día. Ya había conocido a algunos de la clase 1, e incluso comenzó a sentarse con ellos en el almuerzo. Pero había querido ver exactamente a quién se enfrentaba. Ninguno del 1 parecía representar una gran amenaza, excepto tal vez por ese Pomeranian enojado. Lo único que Shinzo sabía era que tenía que hacerlo bien en el festival de deportes. No tuvo tiempo de pensar en nada más. En el hospital de Musutazu, Inko Midoriya abrió los ojos. Fin del capítulo.